Maquiavelo susurra una verdad incómoda, una llave a tu invulnerabilidad ante el ruido externo. En un mundo donde las emociones son armas y las palabras dardos envenenados, pocos hombres logran mantenerse erguidos, con la mente clara y el espíritu imperturbable. Las provocaciones acechan en cada esquina, buscando perforar tu armadura, minar tu voluntad y desviarte de tu camino. La ira, la frustración, el resentimiento, son cadenas invisibles que te atan al capricho de otros, convirtiéndote en un títere de sus agendas ocultas. Pero existe una senda, un camino forjado por la astucia de los grandes estrategas, que te permite trascender estas limitaciones. No es un camino fácil, exige disciplina férrea y una voluntad de hierro. Es el sendero que transforma la debilidad en fuerza, el caos en orden, y la vulnerabilidad en una inexpugnable fortaleza interior. Prepárate para desvelar los principios que te convertirán en el arquitecto de tu propia inmunidad, el señor de tu propia reacción. Si anhelas profundizar en el arte de forjar un carácter inquebrantable, te invito a revisar nuestro manual Imparablemente, cuyo enlace encontrarás en la descripción. La ilusión del control externo es la primera y más insidiosa cadena que ata al hombre moderno, una quimera que lo condena a una existencia reactiva, donde su paz y su poder son rehenes de las acciones de terceros. Maquiavelo, con su visión cruda y sin concesiones de la naturaleza humana, nos enseñó que la única esfera de dominio absoluto yace en nosotros mismos, en la fortaleza de nuestra voluntad y la agudeza de nuestra mente. Las provocaciones, esas flechas envenenadas lanzadas por la envidia, el miedo o la manipulación ajena, no son más que intentos burdos de usurpar tu reino interno, de hacerte reaccionar de una manera que te aleje de tus objetivos y te sumerja en la anarquía emocional. La mayoría de los hombres viven prisioneros de esta ilusión, creyendo que la única forma de defenderse es atacando, respondiendo con la misma moneda, sin comprender que al hacerlo están cediendo su poder más valioso. Se convierten en marionetas movidas por hilos invisibles, danzando al compás de la agenda de otros, y cada arrebato de ira o frustración es una victoria para quien te provoca. Es una trampa sutil, porque la provocación rara vez busca un intercambio equitativo. Su verdadero propósito es desestabilizarte, minar tu autoridad, o simplemente saciar una oscura necesidad de control. La sabiduría radica en comprender que lo que otros hacen o dicen está fuera de tu control absoluto, pero tu reacción, tu respuesta interna y externa, es una fortaleza inviolable que solo tú puedes custodiar. El hombre que domina esta verdad se convierte en un estratega de su propia psique, observando el campo de batalla sin inmutarse, eligiendo cada movimiento con la precisión de un maestro de ajedrez, en lugar de un peón impulsivo. ¿Te has detenido alguna vez a considerar cuántas veces has permitido que la opinión ajena, un comentario despectivo o un gesto insignificante, te robe la paz y te desvíe de tus propósitos más importantes, dejándote exhausto y frustrado? Esta pérdida de energía vital es el verdadero tributo que pagas por tu reactividad. Maquiavelo nos insta a ser como el príncipe astuto, que no se deja arrastrar por las intrigas de la corte, sino que las observa desde la distancia, calculando sus efectos y planeando su contramedida, sabiendo que la victoria real no está en la confrontación ruidosa, sino en el control silencioso de la situación. Tu inmunidad no se construye con un escudo externo, sino con una inquebrantable disciplina interna, una vigilancia constante sobre tus propias emociones, impidiendo que el veneno ajeno penetre tu santuario personal. Es una declaración de soberanía, un manifiesto de que nadie tiene el poder de dictar tu estado de ánimo o de quebrantar tu voluntad, a menos que tú mismo les concedas esa prerrogativa. Este es el primer pilar de tu invulnerabilidad, el reconocimiento de que tu fuerza reside no en la capacidad de dominar a otros, sino en el arte supremo de dominarte a ti mismo. El arte de la observación fría, desprovista de emoción, fue la herramienta más afilada en el arsenal de Maquiavelo, y debe ser la tuya para navegar el laberinto de las provocaciones. La mayoría de los hombres, al ser provocados, caen en la trampa de la identificación personal, asumiendo el ataque como una afrenta directa a su ser, a su honor o a su valía. Esta es la reacción esperada, la vulnerabilidad que el provocador busca explotar. Sin embargo, el estratega maquiavélico no ve insultos, sino información. Observa el acto de provocación no como un ataque personal, sino como un síntoma, un dato en el vasto mapa de la naturaleza humana y sus intenciones. La despersonalización del ataque es una técnica de guerra mental suprema, que te permite distanciarte emocionalmente de la situación, analizarla con la frialdad de un cirujano que examina un tumor,
buscando sus causas, sus debilidades y sus posibles tratamientos. Cuando un hombre te lanza una frase hiriente o un gesto despectivo, el impulso primario es reaccionar, defenderte, devolver el golpe con la misma vehemencia. Pero esto es precisamente lo que te debilita, porque al reaccionar, confirmas la efectividad del ataque y empoderas a tu agresor. En cambio, si aplicas el lente de la observación fría, te preguntas, ¿qué busca esta persona con esta provocación? ¿Es miedo, envidia, inseguridad o un intento calculado de desestabilizarme para su propio beneficio? ¿Has sentido alguna vez esa punzada de rabia, esa frustración hirviendo, cuando alguien intenta socavar tu autoridad o tu valía con una frase mordaz, sin saber cómo responder sin perder la compostura? Esa sensación es la señal de que has caído en la trampa de la identificación. El hombre inmune, por el contrario, entrena su mente para ser un espejo que refleja la provocación, pero no absorbe su veneno. No se trata de suprimir la emoción, sino de no dejar que te controle, de someterla a tu voluntad racional. Es un ejercicio de desapego, de ver el juego desde una perspectiva superior, como un maestro de ajedrez que analiza los movimientos de su oponente sin dejar que la emoción nuble su juicio. Los grandes líderes, los hombres de influencia, raramente se permiten el lujo de la reacción impulsiva. Ellos han cultivado esta capacidad de observar el comportamiento humano como un entomólogo observa insectos, con interés clínico, pero sin involucramiento emocional. Entienden que la provocación es a menudo una manifestación de la debilidad de quien la emite, un grito desesperado por atención o poder. Al despersonalizarla, le quitas su filo, la reduces a un mero sonido en el ambiente, a un dato insignificante en tu estrategia. Este dominio sobre tu percepción no solo te protege, sino que también te otorga una ventaja considerable. Mientras otros se agitan en el lodazal de las reacciones emocionales, tú mantienes la calma, la claridad mental y la capacidad de discernir la verdadera naturaleza de la amenaza y, si es necesario, planificar una contramedida efectiva y silenciosa. La observación fría te convierte en un estratega, no en un contendiente arrastrado por la marea. La virtud de la indiferencia estratégica, una habilidad que Maquiavelo elevó a la categoría de arte, no debe confundirse con la apatía o la debilidad, sino que es una elección consciente y poderosa de dónde dirigir tu limitada y preciosa energía. En un mundo saturado de ruido y exigencias, el hombre que aspira a la maestría debe aprender a discernir entre lo que merece su atención y lo que debe ser relegado al olvido, a la insignificancia. Las provocaciones, en su mayoría, pertenecen a esta segunda categoría, siendo meros distractores, fuegos artificiales sin sustancia que buscan desviar tu enfoque de tus verdaderos propósitos. La indiferencia estratégica es el acto de negarse a alimentar el ego del provocador con tu reacción, de rehusarte a otorgarle el poder de influir en tu estado de ánimo o en tus acciones. Es una forma de no reacción que, paradójicamente, se convierte en un arma formidable. Mientras el provocador espera tu ira, tu frustración o tu defensa apasionada, tu silencio, tu calma imperturbable, lo desarma, lo confunde y, en última instancia, lo anula. ¿Con qué frecuencia te encuentras atrapado en la trampa de defender tu honor o tu posición ante aquellos que solo buscan sembrar discordia, malgastando una energía que podrías invertir en tu propio avance, en la construcción de tu legado o en la consecución de tus metas más elevadas? Piensa en la innumerable cantidad de discusiones inútiles, los argumentos estériles, las explicaciones tediosas que has dado a quienes no estaban interesados en entender, sino solo en provocar. Cada minuto, cada gota de energía emocional que inviertes en estas batallas perdidas, es un recurso que le robas a tu propio crecimiento. Maquiavelo entendía que el tiempo y la energía del príncipe son sus bienes más valiosos, y que malgastarlos en contiendas insignificantes es una forma de autoderrota. La indiferencia estratégica no es un abandono pasivo, sino un acto deliberado de soberanía personal. Es decidir que ciertos ataques son tan insignificantes, tan carentes de peso o de sustancia, que ni siquiera merecen el reconocimiento de una respuesta. Imagina un gran roble, inamovible ante el viento que sopla. Las hojas secas pueden golpearlo, pero no logran desviarlo de su crecimiento. Así debe ser el hombre, anclado en su propósito, inquebrantable ante las ráfagas de la mediocridad ajena. Este dominio no solo te protege de la erosión emocional, sino que también proyecta una imagen de poder y control que intimida a tus adversarios. Cuando un hombre se niega a ser arrastrado al lodo, cuando permanece impasible ante la agresión, transmite un mensaje inequívoco: él opera en un nivel superior,
sus preocupaciones son más grandes, y sus objetivos, más elevados. Es una demostración de que no eres un juguete fácil, que tu valor no depende de la validación externa, ni de la negación de tus enemigos. Al dominar la indiferencia estratégica, te liberas de la necesidad de justificación y de la esclavitud de la reacción, dirigiendo tu energía hacia donde realmente importa, hacia la construcción de tu propia grandeza. Es la libertad definitiva del hombre que sabe que su tiempo es oro, y que su paz no tiene precio. La máscara de la imperturbabilidad es más que una simple fachada, es una herramienta psicológica poderosa, una armadura invisible que Maquiavelo habría aplaudido como esencial para el hombre que aspira a la influencia y al control de su propio destino. En el juego de las interacciones humanas, la percepción lo es todo, y la forma en que proyectas tu presencia puede ser tu mayor fortaleza o tu más grande vulnerabilidad. Un rostro impasible, una postura serena y una voz modulada, incluso en medio de la tempestad, transmiten un mensaje inequívoco de autocontrol, de dominio interno, que desarma al provocador y tranquiliza a tus aliados. Los hombres están condicionados a buscar señales de debilidad, de fisuras emocionales, en sus adversarios, y la reacción airada, el gesto de frustración o el titubeo, son precisamente esas grietas que Maquiavelo nos advertiría de sellar a toda costa. La verdadera astucia no reside en la ausencia de tormentas internas, porque éstas son inherentes a la condición humana, sino en la capacidad de contenerlas, de no permitir que se manifiesten en el exterior. Es como el hielo sobre un volcán, una superficie fría y dura que oculta la ferviente energía que bulle debajo. ¿Has notado cómo los hombres verdaderamente poderosos, aquellos que mueven montañas, a menudo son quienes menos alardean y menos reaccionan ante el ruido superficial, mientras que los más ruidosos y reactivos suelen ser los de menor impacto real? Esta imperturbabilidad no es innata, es una disciplina, un entrenamiento constante de la mente para mantener la calma incluso cuando el torbellino interno amenaza con desbordarse. Es un acto de voluntad, un recordatorio constante de que tus emociones no te poseen, sino que tú las posees a ellas. Maquiavelo comprendió que la imagen del príncipe debe ser una de fortaleza inquebrantable, una figura que inspire respeto y un temor saludable, y nada erosiona más esa imagen que la pérdida de control en público. Cuando un hombre mantiene la compostura ante la provocación, no solo niega al provocador la satisfacción de la victoria, sino que también refuerza su propia autoridad y credibilidad. Es una demostración de una mente superior, capaz de operar bajo presión, de pensar con claridad mientras otros se ahogan en la emoción. Esta máscara de calma también te da una ventaja estratégica. Mientras tu oponente está ocupado tratando de desestabilizarte, tú estás observando, escuchando, recogiendo información sin revelar tus propias cartas. Es una forma de inteligencia pasiva que te permite evaluar la situación con mayor precisión y planificar una respuesta, o una no respuesta, que sea verdaderamente efectiva. En el teatro de la vida, el hombre que no muestra sus emociones se convierte en un enigma, un adversario impredecible que no puede ser leído ni manipulado fácilmente. La máscara de la imperturbabilidad es, en esencia, un escudo que protege tu vulnerabilidad y una espada que corta la influencia de tus enemigos, consolidando tu imagen como un hombre de acero, dueño de su propia voluntad y destino. La anticipación y la contramedida son los pilares del juego del ajedrez mental, una disciplina que Maquiavelo habría considerado indispensable para cualquier hombre que busque la maestría y la inmunidad frente a las intrigas del entorno. La provocación nunca es un acto aislado, sino parte de una secuencia, un movimiento en un tablero más grande. El hombre reactivo solo ve la pieza que ataca, pero el estratega ve el plan completo, la intención subyacente, el objetivo final del provocador. Esto requiere una mente que no solo reaccione a lo que se ve, sino que anticipe lo que vendrá, que lea entre líneas y desentrañe los verdaderos motivos. Cuando te enfrentas a una crítica injusta, o a un ataque velado, ¿te has detenido a pensar cuál podría ser la verdadera intención detrás de esas palabras? Más allá de la superficie de la agresión, la mayoría de las veces, la provocación no busca una discusión honesta, sino desviar tu atención, socavar tu confianza, exponer una debilidad o simplemente ganar ventaja en una situación competitiva. Maquiavelo nos enseñó a no tomar nada al pie de la letra, a desconfiar de las apariencias y a buscar siempre la causa real detrás de los eventos. Este principio se aplica con igual rigor a las interacciones personales. Imagina que un colega te lanza un comentario cínico en una reunión,
un intento sutil de desmerecer tu trabajo. El hombre impulsivo respondería con enojo, defendiendo su posición con vehemencia. Pero el hombre inmune, con la mente de un estratega, se detiene, observa, y se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Qué ha ganado o perdido este hombre al decir esto? Busca desestabilizarme para avanzar su propia agenda. Al hacer estas preguntas, transformas el ataque de una afrenta personal en un problema estratégico a resolver. La anticipación te permite no solo prever la siguiente jugada del provocador, sino también preparar tu contramedida antes de que el golpe sea lanzado. Esta contramedida no siempre implica una respuesta verbal. A menudo, la mejor defensa es una acción silenciosa que anula la provocación antes de que pueda arraigar. Puede ser un cambio en tu estrategia, un fortalecimiento de tus alianzas, o simplemente, una demostración de tal competencia y éxito que la provocación se vuelve irrelevante, un eco vacío en el viento. El hombre que domina la anticipación es como un espía que conoce los planes del enemigo antes de que estos se ejecuten. Él no es sorprendido, sino que siempre está un paso adelante, tejiendo su propia red de influencia, mientras otros se enredan en sus propias trampas emocionales. Es un maestro de la paciencia, que espera el momento oportuno, el flanco expuesto, para mover su pieza de forma decisiva. Este enfoque estratégico te libera de la angustia de la incertidumbre, y te otorga un control sobre tu destino que pocos hombres llegan a experimentar. No eres una víctima de las circunstancias, sino un arquitecto de tu realidad, capaz de moldear los eventos a tu favor, incluso aquellos que inicialmente se presentan como adversidades. La inmunidad, bajo esta luz, no es solo resistir, sino también moldear, dirigir y, en última instancia, dominar el juego. La utilización de la sombra, una lección extraída directamente del pensamiento maquiavélico, nos enseña que hasta la agresión más directa puede ser transformada en una ventaja si se posee la astucia para ver más allá de la superficie. Maquiavelo, en su pragmatismo implacable, no veía obstáculos insuperables, sino circunstancias que, con la debida inteligencia y flexibilidad, podían ser moldeadas o incluso revertidas a favor del príncipe. Para el hombre que busca la inmunidad, esto significa que una provocación no es el fin, sino una oportunidad disfrazada, una piedra de tropiezo que puede ser convertida en un peldaño. ¿Cómo puedes usar la provocación para tu beneficio, para fortalecer tu posición o para exponer a tu adversario sin rebajarte a su nivel? El primer paso es despojar a la provocación de su poder emocional y verla como un recurso, como un material bruto que puede ser trabajado. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que, al final, una situación inicialmente percibida como un ataque se convirtió, a través de tu astucia, en una oportunidad para consolidar tu posición o ganar respeto, dejando a tus críticos en un segundo plano? Esto ocurre cuando el hombre elige no solo resistir, sino también transformar. Una provocación puede, por ejemplo, revelarte una debilidad o una vulnerabilidad de tu oponente que de otro modo permanecería oculta. Al observar su modus operandi, sus puntos sensibles, sus patrones de ataque, obtienes inteligencia valiosa. Esta información puede ser utilizada más tarde para neutralizar futuras agresiones o para planificar tus propios movimientos estratégicos. Es como permitir que el enemigo muestre sus cartas antes de revelar las tuyas. Además, una provocación bien manejada puede servir para exponer la verdadera naturaleza de quien la emite ante los ojos de los demás. Cuando un hombre responde a la agresión con calma, con lógica, o con una indiferencia manifiesta, el contraste entre su compostura y la vehemencia del provocador se vuelve evidente para todos los observadores. Esto no solo desacredita al agresor, sino que también eleva la percepción de tu propia estatura y autocontrol. Tu reacción se convierte en un juicio silencioso sobre el carácter del otro. Otra forma de utilizar la sombra es dejar que la provocación se autodestruya. Algunas provocaciones son tan vacías, tan carentes de fundamento, que si las dejas sin respuesta, se disipan por sí solas, haciendo que el provocador parezca desquiciado o insignificante. La clave está en no darles el oxígeno de tu atención. Es un juego de paciencia y contención, donde la inacción es la acción más devastadora. Maquiavelo comprendía que el arte de gobernar no solo consistía en usar la fuerza directamente, sino en la astucia de manejar las percepciones y las intrigas. En tu vida personal, esto significa aprender a convertir la adversidad en tu aliada, a utilizar el impulso del ataque para propulsarte hacia adelante. Si un hombre intenta socavar tu reputación, en lugar de defenderte desesperadamente, duplica tus esfuerzos en aquello que te hace valioso, en tus logros, y deja que tus acciones hablen por sí mismas, eclipsando las palabras de tus detractores. Es un acto de alquimia mental,
transformar el plomo de la agresión en el oro de la ventaja, un testamento a la inquebrantable voluntad del hombre que se niega a ser una víctima. El poder del silencio y la palabra precisa son dos caras de una misma moneda estratégica, esenciales para el hombre que busca la inmunidad maquiavélica. Maquiavelo nos enseñó que cada acción, cada palabra, debe tener un propósito y una intención calculada, nunca ser un mero acto reflejo. El silencio, a menudo subestimado en su brutal eficacia, es una herramienta formidable, un muro impenetrable contra la provocación. Cuando un hombre te ataca verbalmente, el silencio absoluto, acompañado de una mirada tranquila y un semblante imperturbable, puede ser más desorientador y desestabilizador que cualquier réplica. Niega al provocador la validación que busca, lo deja hablando en el vacío, y hace que su agresión parezca ineficaz, incluso absurda. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber respondido impulsivamente a una provocación, solo para darte cuenta, después de que el silencio o una respuesta calculada habría sido mucho más devastador para tu oponente? Dejando su ataque sin efecto, el silencio puede ser interpretado de muchas maneras: desdén, superioridad, o incluso una amenaza velada de que el provocador está excediendo un límite que no debería. Esta ambigüedad es una ventaja, porque lo obliga a cuestionar sus propias intenciones y el impacto de sus palabras. Es un vacío que el provocador, en su desesperación por obtener una reacción, a menudo llena con más desvaríos, exponiendo aún más sus debilidades y su falta de control. Por otro lado, la palabra precisa, cuando se decide utilizarla, debe ser como un dardo envenenado, lanzado con frialdad y exactitud, no un estallido emocional. No se trata de reaccionar, sino de actuar. Si eliges hablar, que cada palabra sea elegida con la deliberación de un cirujano, buscando el punto más vulnerable de la provocación, o el mensaje más claro de tu soberanía. Puede ser una pregunta retórica que expone la irracionalidad del provocador, una afirmación concisa de tu posición que no deja lugar a dudas, o una declaración que cambia el foco de la discusión de la persona al problema, o incluso a tu retirada estratégica. Maquiavelo valoraba la elocuencia y la capacidad de influir a través del discurso, pero siempre supeditado a la estrategia. Las palabras del príncipe deben ser pocas, pero cargadas de significado y autoridad. El hombre que domina esta técnica no malgasta su aliento en discusiones estériles. Cuando habla, lo hace con la autoridad de quien ha ponderado cada sílaba, y su voz resuena con la certeza de quien está en control. Esto no solo silencia al provocador, sino que también eleva tu estatus ante cualquier observador. En el ajedrez mental de las interacciones, el silencio es la espera estratégica, la pausa que confunde al oponente, y la palabra precisa es el jaque mate que lo inmoviliza. Ambos son instrumentos de poder que, usados con maestría, te convierten en un arquitecto de la conversación, en lugar de una víctima de la misma, forjando una inmunidad que descansa en la disciplina de tu lengua y la agudeza de tu mente. La fortaleza interior como monarca absoluto es la culminación de todos los principios maquiavélicos aplicados a la psique, la creación de un reino inexpugnable donde tu voluntad es la ley suprema, y ninguna fuerza externa puede usurpar tu trono. Esta es la esencia de la inmunidad, no una mera resistencia a las provocaciones, sino una condición de ser en la que tales agresiones se vuelven irrelevantes, incapaces de penetrar tu armadura. Maquiavelo nos enseñó que un príncipe debe ser el señor de su propio estado, imperturbable ante las revueltas internas y las amenazas externas. Del mismo modo, el hombre debe ser el señor de su propio ser, un soberano que no se inclina ante nadie, ni siquiera ante el veneno sutil de la provocación ajena. Esto implica desarrollar una autodisciplina estoica, una capacidad de someter las pasiones y las reacciones impulsivas a la fría razón y a la voluntad consciente. Es el reconocimiento de que la verdadera libertad no radica en hacer lo que uno quiere en cada momento, sino en tener el poder de no querer aquello que te debilita o te distrae de tu propósito. Estás dispuesto a pagar el precio de la soledad y la incomprensión que a veces acompaña al hombre que elige ser dueño de sí mismo, en lugar de un eco de las expectativas ajenas, un esclavo de las reacciones y de las opiniones superficiales. Este camino es para el hombre que busca la verdadera hegemonía sobre su propia vida. La mente, bajo esta perspectiva, se convierte en un imperio, y cada pensamiento, cada emoción, es un súbdito que debe ser gobernado con mano firme pero justa. Las provocaciones externas son como pequeños disturbios en las fronteras de tu reino, que, si no se les presta la debida atención o se les da demasiada importancia, pueden crecer y amenazar la estabilidad de todo tu ser. Pero el monarca absoluto de su mente sabe cuándo movilizar sus defensas, cuándo ignorar y cuándo actuar con decisión. Esta fortaleza interior no es un rasgo innato, sino el producto de un entrenamiento riguroso,
de una vigilancia constante sobre tus propios impulsos y reacciones. Es la práctica diaria de la autoobservación, de la meditación sobre tus principios, y de la reafirmación de tus valores más profundos. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, cada vez que mantienes la calma en medio del caos, estás reforzando las murallas de tu fortaleza interna, consolidando tu soberanía. El hombre que ha alcanzado esta maestría irradia una autoridad silenciosa, una confianza inquebrantable que es palpable para los demás. Sus palabras tienen peso, sus acciones son deliberadas, y su presencia misma disuade la agresión. Los provocadores, al percibir esta invulnerabilidad, a menudo se retiran, porque saben que sus ataques son inútiles, que no hay grietas en tu armadura. Esta inmunidad no te aísla del mundo, sino que te permite interactuar con él desde una posición de fuerza, con la claridad de quien no teme ser manipulado. Es la libertad de ser auténticamente tú mismo, sin las cadenas de la reactividad o la necesidad de aprobación. Es la cumbre del desarrollo personal masculino, el hombre que ha forjado su espíritu hasta convertirlo en un acero inquebrantable, un monarca absoluto de su propio destino. Hemos navegado por las profundidades de la astucia maquiavélica, adaptando sus principios a la forja de un espíritu inquebrantable. Has vislumbrado la arquitectura de una mente que se niega a ser un peón en el ajedrez de las emociones ajenas, un hombre que se yergue como su propio soberano. La verdadera libertad no reside en la ausencia de conflictos externos, sino en la capacidad de mantener la calma y la dirección inalterables en medio de la tormenta. Es una elección consciente, un camino que se construye día a día con la disciplina del guerrero y la perspicacia del estratega. La inmunidad a las provocaciones no es un don, es una habilidad que se cultiva, un poder que se ejerce. Es el legado que te permite marchar por la vida con la frente alta, sin que el ruido del mundo te desvíe de tu grandeza. La maestría sobre uno mismo es la conquista más noble, y el control de tus reacciones, la joya más preciada de tu corona. Este no es el final del camino, sino el comienzo de tu transformación. Para dominar por completo estos conceptos y desatar tu verdadero potencial, no olvides adquirir nuestro ebook, un manual exhaustivo que te guiará paso a paso hacia la maestría. Encuentra el enlace directo en la descripción del video, y comienza hoy tu viaje hacia una fortaleza mental inexpugnable.